Cotiza con un repunte del 0,9 y un Dow Jones algo más rezagado que repunta un 0,3%. Iniciamos nuestra tertulia geopolítica y tenemos el placer de recibir esta noche a Luis Garbía, experto en geopolítica, director del máster de riesgos en ICADE. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alma, encantado de estar con vosotros. Luis, estoy tratando de responder esta noche a la pregunta de hasta qué punto puede impactar en la economía global el hecho de que Israel ataque las estructuras petrolíferas de Irán. Porque parece que el ataque a las estructuras nucleares se está dejando un poco atrás, pero esta noche seguía sobre la mesa esa idea del ataque a las estructuras nucleares. Una idea que entiendo que Biden está tratando de quitarle de la cabeza a Netanyahu. A ver, estamos en un momento en el cual, después del ataque de Irán, Israel tiene que contestar. No le queda más remedio. Estaban esperando al 7 de octubre que pasara el aniversario y ahora lo que estamos es en un momento de incertidumbre absoluta. A Estados Unidos, por un lado, no le conviene antes del 5 de noviembre que suba, que se dispare el precio del petróleo por un tema pura y simplemente electoral, pero es que al mismo tiempo Estados Unidos produce el Brent, que el Brent tiene un coste entre 40 a 50 dólares y dependiendo lo que haya que rascar en la roca podemos llegar hasta los 60 dólares. Por lo tanto, tampoco le interesa a Estados Unidos un precio muy bajo. En este sentido, el 5 de noviembre parece que está a la vuelta de la esquina, pero lo que estamos sintiendo todos es cómo cada día que nos acercamos al 5 de noviembre, la incertidumbre crece hasta unos niveles absolutamente exagerados. En este sentido, ¿qué estamos viendo estos días? Cómo hace 4 días se hablaba de instalaciones nucleares, hace 3 días se hablaba de instalaciones energéticas y lo que estamos viendo día tras día es cómo los mercados recogen esa nueva información que aparece. Pensamos que vamos a entrar en rally, luego pensamos que entramos en rally descendente, luego esto combinado con los futuros. Y lo que estamos viendo es cómo esa incertidumbre, con toda la lógica del mundo, provoca más volatilidad en los mercados. A Estados Unidos no le interesa que el precio suba, pero tampoco le interesa que baje en exceso. Y Netanyahu tiene que atacar a Irán para salvar su cara, Alma. En ese sentido, todo apunta a que las conversaciones entre Israel y Estados Unidos están siendo muy intensas en los últimos días y horas. Se ha puesto sobre la mesa, Yoav Galán iba a viajar mañana a Estados Unidos. Al final parece que no va a viajar. Entiendo que sobre la mesa está el no dar pistas sobre cuándo se va a producir el ataque, mientras que Estados Unidos e Israel intentan estar lo más juntos posible en la toma de decisión, como decías, de cara a las elecciones. Correcto. Y además está el factor ruso. O sea, si todo esto de por sí ya es complejo, si metemos en escena el factor ruso, lo que estamos viendo es cómo esa incertidumbre y esa falta de información hace que la incertidumbre se dispare todavía más. Biden, su papel es relativamente sencillo porque es saliente. El de Kamala es mucho más complicado porque gane quien gane el 5 de noviembre, le van a tener que dar el apoyo a Israel. Y eso en Estados Unidos lo conocen todos los votantes. El problema ¿cuál es? Es que según se va acercando al 5 de noviembre, la ventana de oportunidad que tienen todos los diferentes grupos chiíes se va cerrando. Y es un punto en el cual pueden seguir hostigando a Israel. Israel tiene que contestar y lo que hemos visto es cómo de esos 7, 8 enemigos, al final no ha quedado más remedio que, bueno, se le ha caído la careta a Irán y ya hemos visto todos cómo, además de palestinos tirando piedras, de Cisjordania, además del Líbano, además de Yemen, pues finalmente también está Irán y en cierto modo que haya estado Irán detrás de todo esto justifica todavía más a Netanyahu haciendo la situación absolutamente inexplicable. Pues ya vamos a recibir a nuestro segundo invitado en esta tertulia de esta noche. Nos acompaña también Felipe de Basa, profesor de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas noches. Estaba hablando con Luis Felipe para que te sitúes acerca de el impacto a nivel global sobre la economía. Yo hablaba de incluso de efecto dominó, de esa posibilidad de que Israel ataque instalaciones petrolíferas de Irán, y también comentaba con Luis que entiendo que, de acuerdo a los acontecimientos que se están produciendo en las últimas horas, Israel, Estados Unidos está tratando de evitar a toda costa pues que ese ataque efectivamente tenga un impacto demasiado amplio y tenga impacto sobre el petróleo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Luis, pero voy a meter un elemento nuevo en la coctelera para ver que la situación es realmente compleja y en cierta manera preocupante, porque no hay que olvidar que en Occidente, en el hemisferio sur, en Occidente y en Oriente, quiero decir, en el hemisferio sur llega el invierno, y un invierno con un combustible caro es problemático para la gente. Y es que Irán, en cierta manera, tiene la llave del estrecho de Hormuz, y como Irán quiera, podría intentar bloquear el estrecho de Hormuz con la catástrofe que supondría ese cierre. Emiratos Árabes Unidos ya lo tiene previsto y tiene unos oleoductos y unos gasoductos preparados para sortear el estrecho de Hormuz. Es decir, técnicamente habría solución, pero el precio se dispararía. Por tanto, además de todo lo que se ha puesto encima de la mesa, Irán en cualquier momento podría cerrar el estrecho de Hormuz. Eso pone un punto nuevo encima de la mesa, porque ella sí que obligaría a otros actores como Estados Unidos a tomar parte en este conflicto. La escalada de violencia subiría. Israel probablemente podría tener también en el punto de vista algunos territorios de Siria, con lo cual ya estaríamos hablando de un conflicto regional de cierta importancia y gran preocupación. Porque de hecho, ahora lo vamos a contar, se han registrado bajas, se han producido muertos en un ataque de Israel sobre Damasco, efectivamente, hace un rato. Así es, así es, así es. Esto pinta de que no va a parar y que está escalando. Y cuanto más escale y más actores haya, pues más problemas haya de que tengamos, es decir, los retos o los desafíos están en la distribución, en el comercio mundial, en el tráfico marítimo, por supuesto en el petróleo, además de las crisis de refugiados, los desplazados. El caos ya es importante y va creciendo. ¿Cuáles son las posibilidades reales de un cierre del estrecho de Hormuz? Esperemos que pocas o casi ninguna, pero la nube está encima de nosotros. ¿Hasta qué punto creéis que es posible un ataque a gran escala de Israel sobre Irán antes de las elecciones de Estados Unidos, y qué supondría ese ataque para las relaciones entre los dos aliados? Luis. Pues espero que no se produzca. Me gusta recordar el vídeo de dos perros que están enfrentados a través de una valla. Se retira la valla y los dos perros dejan de enfrentarse. En este sentido, todos somos muy gallitos. Cuando hay que amenazar, quiero pensar que va a acabar prevaleciendo cierta lógica. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con Felipe. Es muy difícil prever lo que va a suceder, y de Netanyahu podemos esperar cualquier cosa. El riesgo que veo es que además es la propia solución. Hemos visto ya como detrás de los 7, 8, los que he citado antes, estaba Irán. Pero a su vez, ¿quién está detrás de Irán? Yo creo que no hay mucha duda de que antes o después detrás de Irán están China y Rusia. En este sentido, si rascamos mucho a Irán, podemos acabar llegando a una escala mayor, e igual que después de la Segunda Guerra Mundial, en ningún momento ni la guerra de Vietnam ni la guerra de Corea se escaló y llegó a Europa, llegó a Rusia, yo creo que tampoco vamos a ver en ningún momento cómo en esta nueva época la guerra de Oriente Medio se escala y llegue a China ni por extensión a Rusia. Sería absolutamente desastroso, y yo creo que del mismo modo que Israel representa una frontera para Occidente, Irán es una frontera para Oriente. En ese sentido, no creo que vaya a haber un ataque, y si llegara a haber un ataque, las consecuencias serían desastrosas. Sí, como dice Luis, Irán no está interesado en que esto escale, porque claro, Irán cada ataque que recibe tiene que responder, sobre todo también de cara a sus propios ciudadanos,
estamos en cualquier caso en un escenario de guerra fría en el siglo XXI con otros temas como las aplicaciones, la inteligencia artificial, el seguimiento satelital, las cámaras, y en cualquier caso una escalada estaríamos ante las puertas sin duda y esperemos que no llegue. De hecho, las posibilidades, vuelvo a decir o vuelvo a repetir lo que decía sobre el estrecho de Hormuz, que las posibilidades son nimias, son muy pocas, pero la nube está encima de nosotros, estaríamos ante las puertas, insisto, posibilidades muy pocas, escasas, lo más probable es que no suceda nada, pero estaríamos entre las puertas de la Tercera Guerra Mundial. En puertas de la Tercera Guerra Mundial, en puertas de las elecciones en Estados Unidos, que vuelvo a insistir sobre el tema, no, o sea, a lo mejor es algo muy nimio, pero yo creo que es algo a la vez importante. Felipe. Sí, así es, así es. El candidato Trump ha anunciado por activa y por pasiva que si él gana se acaban los dos conflictos que hay encima de la mesa. Bueno, es una propuesta electoral, no sabemos si tendrá poder para hablar con Putin y decirle para ya con el tema de Ucrania, firmar cualquier paz, pues vamos a poner unas fronteras que en cualquier caso no serán nunca las mismas de cuando empezó el conflicto, y vamos a ver también qué pasa si corta el grifo Israel y Netanyahu está obligado a parar el conflicto. En cualquier caso, Netanyahu tiene un panorama complicado porque si para el conflicto da elecciones y si da elecciones y no las gana, se logra un panorama judicial de cierta importancia, es decir, causas por corrupción, etcétera, etcétera. Luis. Sí, a mí no me parece nimio. La realidad es que todos dependemos de las elecciones de Estados Unidos. El mundo ahora mismo se encuentra parado. El conflicto de Ucrania, en gran medida, también, sigue existiendo el conflicto, pero hipotéticas negociaciones de paz, hipotéticos avances, tanto en Palestina como en Israel, como en Oriente Medio, se encuentran supeditadas a que se resuelvan las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre. Esto me parece absolutamente escandaloso. ¿Cuánto cuesta ganar las elecciones en Estados Unidos? Pues una inversión mínima de $1.000 millones. Es un gran circo mediático. Al final, lo que estamos viendo es el mundo paralizado, gente muriendo, esperando a que se decida en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, un candidato. Alma. Si te parece, Luis, voy a contar un par de noticias de última hora, un par de acontecimientos que nos están llegando a la redacción de Negocios Televisión, y en cuanto los cuente, pues los vamos a comentar porque tienen que ver también con esta escalada de la tensión en Oriente Próximo. En primer lugar, les cuento que Irán ha hecho un llamamiento, pide unidad a los países del Golfo y les dice que sería inaceptable que permitieran violaciones de su espacio aéreo en un ataque israelí. Según se ha publicado en los últimos minutos, como decimos, Irán habría dicho a los estados del Golfo que sería inaceptable que permitieran que su espacio aéreo se utilizara contra Irán en un posible ataque que Israel estaría preparando sobre Teherán en respuesta, en represalia al ataque que el régimen de Teherán llevó a cabo hace justo una semana, hace 7 días, el pasado martes, el martes de la semana pasada. Esa es una de las noticias que tenemos que contarle, y la otra es que 4 personas habrían muerto en Siria en un ataque de las fuerzas de defensa de Israel sobre Damasco. 2 de estas personas serían de origen iraní. Se habrían oído explosiones en la capital, en Damasco, después de que aviones de guerra de Israel lanzaran un ataque aéreo contra un edificio en la capital, en Damasco, concretamente en el barrio de Metze. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos habla de 4 personas muertas y de mujeres y niños entre los heridos. Las defensas aéreas de Siria, como decimos, han anunciado este ataque. Luis, decía Felipe que se podía extender el conflicto a Siria también. Siria, que además es un territorio que lleva completamente destrozado muchísimo tiempo por la propia guerra en su territorio. ¿Este extremo lo ves posible? Lo estamos viendo y lo hemos visto con el ataque a Damasco. El problema es que todo lo que no está echando Netanyahu en Irán parece ser que se está desahogando con Siria por un lado, con Líbano y con Palestina. Es tristísimo, duele ver lo que está pasando. Y en ese sentido entiendo perfectamente también a Irán que pida unidad, porque lo hemos visto, por ejemplo, con la paz entre Israel y Jordania, pensando en Cisjordania. Al final, entre los propios pueblos chiíes acaban enemistados unos con otros. En este sentido, es lógico
que Irán pida esa unidad y me produce una tristeza inmensa. Al final, como Israel no puede con Irán, que en teoría tiene respaldo, arremete contra sitios que están absolutamente devastados, contra Siria, contra la propia Palestina, contra Gaza. Es triste, es repugnante, porque además lo que estamos viendo ahí es gente que ya ha sobrevivido a varios bombardeos. Si vemos la pirámide demográfica de Palestina, si vemos también cómo la sociedad en Siria, es imposible que bombardeen esas zonas y no haya bajas civiles. Y además, después de los años de guerra, lo que quedan en esas zonas son mujeres y niños. A mí me produce, Alma, una tristeza tremenda y creo que es imparable. Esta gente, como no tiene armas nucleares, no tiene forma de defenderse. Es una pena. Bueno, el mensaje que ha enviado esta tarde Netanyahu a la población del Líbano: continúan esos ataques de Israel sobre Hezbollah en territorio libanés, y decía Benjamín Netanyahu en ese mensaje que lanzaba que su objetivo era devolver al Líbano el estado de paz en el que se encontraba antes de que Hezbollah tomara las riendas del país. Quiero preguntarte cuál es la percepción social que crees tú que existe en el Líbano acerca de lo que está pasando. Pues si yo estuviera en el Líbano y oigo a Netanyahu hablar de paz, pues sentiría rabia. Sentiría rabia. Lo que pasa es que también entiendo la postura de Netanyahu. Ayer fue el aniversario del ataque de Hamás. Al final está absolutamente rodeado Israel. En el momento en el cual demuestren la más mínima sensación de debilidad, se le van a echar encima todos en general e Irán en particular a través de terceros países. La situación es complicada. Entiendo perfectamente la situación del Líbano, o sea, entiendo que la gente del Líbano esté dolida, que desde Palestina también, pero también entiendo que Netanyahu dice que no da su brazo a torcer hasta que no se liberen a los rehenes, hasta que no esté seguro el Estado de Israel. Y además a todo esto hay que introducir la parte política y de popularidad. Se le echaron a la calle más de 200.000 personas en Israel a Netanyahu hace apenas un mes, y lo que estamos viendo después del ataque de Irán es cómo Netanyahu vuelve a recibir parte de ese apoyo popular. Por lo tanto, es una situación complicada, y la escalada lo único que va a hacer es que el conflicto, que los muertos sean todavía mayor. Y la ONU, con la resolución del 19 de septiembre, tampoco creo que ayude, porque lo que está haciendo es todavía echar más leña al fuego. Lo único que yo creo que puede ayudar es que llegue el 5 de noviembre y que se resuelvan las elecciones en Estados Unidos, Alma. Precisamente haciendo referencia a esa popularidad de Netanyahu que citabas, Luis, ayer, que se cumplía un año de esos ataques de Hamás sobre territorio israelí que dejaban centenares de muertos, se hablaba de que en ese momento la popularidad de Netanyahu era del 20%, estaba sumido en una crisis de credibilidad interna muy importante, se estaba enfrentando incluso a cargos judiciales, y un año después ha recuperado, tiene un 50% de credibilidad, porque en este caso entiendo que Netanyahu ha jugado con una baza que suele funcionar siempre, y es la de la defensa de la seguridad. Totalmente. Hay dos pensamientos que voy a hacer en voz alta. El primer pensamiento es acordarme del 11S. El 11S del 2001, gran parte de nuestros oyentes no habían nacido probablemente. El 11S, Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York, y Bush, hijo, tenían sus índices de popularidad más bajos de su historia. Después de los ataques del 11S, sus índices de popularidad se dispararon. Otro pensamiento en voz alta es, después de haber visto cómo el Mossad controla la información con el perfecto ataque que hizo a Hezbollah hace apenas semanas, me sorprende muchísimo que ese mismo Mossad no sea capaz de identificar el ataque que sufrieron el 7 de octubre de 2023. Me sorprende mucho que el mismo Mossad, que es capaz de hackear más de 1000 buscas y hacerlos detonar al mismo tiempo en diferentes zonas,
no sea capaz de prever cómo van a entrar unos señores terroristas, unos terroristas en avioneta y el ataque del 7 de octubre de 2023. Me sorprende muchísimo, Alma. O sea, que tú esperas que la solución, no que se resuelva, pero se aclare a partir del 5 de noviembre. Lo que pasa es que veremos qué pasa hasta el 5 de noviembre. Totalmente. Hasta a partir del 5 de noviembre, yo hace semanas podía tener ideas más o menos claras. La idea que tengo clara ahora es que la incertidumbre es total. Puede pasar cualquier cosa, pero lo que estamos viendo estos días, prueba de ello es que no ha habido ataque en Irán. Tiene que ver más con el teatro, con la geopolítica, que con la guerra puramente dicha. Y en este sentido, según nos acerquemos al 5 de noviembre, la tensión va a ir creciendo. Y ojalá después del 5 de noviembre esto se resuelva, porque ya tendremos desde Estados Unidos una claridad absoluta, gane quien gane. Cualquiera que gane va a apoyar a Netanyahu, sin duda, Alma. Cualquiera que gane va a apoyar a Netanyahu. Israel va a seguir siendo socio de Estados Unidos, como lo ha sido históricamente, efectivamente. Totalmente. No me cabe ninguna duda. Y en ese sentido están los votos de la resolución de la ONU. Votaron en contra Estados Unidos, votó en contra Israel, y Estados Unidos, los dos lobbies apoyan, el lobby judío apoya tanto a demócratas como a republicanos. Quería preguntar por el papel de Israel en la ONU, que sí que está muy debilitado. Muy complicado. Al menos a nivel imagen. Destrozado absolutamente. La ONU se funda después de la Segunda Guerra Mundial con un objeto, que es proteger los derechos humanos. Israel no está respetando los derechos humanos. Lo que pasa es que si yo me pongo en el papel de Israel, no sé si yo mismo sería capaz en su situación de respetar los derechos humanos. La ONU, en lugar de pontificar, lo que debería de hacer es acercarse más al conflicto, acercarse más a la política real. Pero en este caso, Estados Unidos está en una posición de apoyo total, y yo, siendo Israel, me siento bastante más cómodo con el apoyo, o me sentiría bastante más cómodo con el apoyo de Estados Unidos que con el apoyo de la ONU. En este sentido, no creo que a Netanyahu le preocupe mucho tampoco, Alma. Experto en geopolítica, director del Máster en Riesgos de Comillas y CADE. Un placer compartir contigo esta tertulia. Damos las gracias también a Felipe de Basa, profesor de Historia del Mundo Actual en la Universidad de Juan Carlos, que hemos tenido problemas de conexión con él, pero un ratito ha estado con nosotros, así que también le damos las gracias. Luis, te mando un abrazo. Lo mismo, muchas gracias a vosotros por darme voz, un placer. Pues pausa publicitaria y a la